Su hermano asesinó y fue a su funeral. El hermano y el intruso. La sombra en Valley Springs. Una niña de 8 años muere brutalmente apuñalada en la seguridad de su hogar. Su hermano mayor, de solo 12 años, describe a un misterioso intruso que huye. Una comunidad se paraliza de miedo, cazando a un fantasma. Pero la verdad, cuando finalmente emerge, es más aterradora y desgarradora que cualquier monstruo imaginado. Esta es la historia de Leila Fowler, un crimen que desgarró el corazón de California y que plantea una pregunta perturbadora. ¿Puede la maldad anidar en el lugar más inesperado? Advertencia. El siguiente contenido aborda un caso real de violencia extrema y muerte de un menor. Se presentarán detalles gráficos de la investigación que pueden herir la sensibilidad del público. Se recomienda discreción. Este documental tiene como objetivo informar sobre los hechos y las complejidades del sistema de justicia, no sensacionalizar el dolor. Proceda bajo su propia responsabilidad. La tarde del Cérdomo 27 de abril de 2013 en Valley Springs, un tranquilo pueblo de la Sierra Nevada californiana, tenía la calma típica de un fin de semana de primavera. En una casa modesta de la calle Sandy, la rutina familiar se desmoronó para siempre. Leila Fowler, una niña de 8 años descrita como dulce y llena de vida, se encontraba en la planta alta de la vivienda. Sus padres no estaban en casa. Su padre, su padrastro, trabajaba, y su madre había salido a un evento deportivo de uno de sus otros hijos. En la casa solo estaban Leila y su hermano mayor, Isaiah Fowler, de 12 años. Según la narrativa inicial que sacudiría a toda una comunidad, fue Isaiah quien dio la voz de alarma. Corrió a casa de unos vecinos, visiblemente alterado, gritando que alguien había lastimado a su hermana. Los vecinos acudieron de inmediato y encontraron una escena de horror indescriptible. Leila yacía en su dormitorio, víctima de múltiples y violentas heridas de arma blanca. No había signos de lucha aparente, pero la brutalidad del ataque era evidente. En medio del caos y el dolor, Isaiah relató una historia precisa y escalofriante a los adultos, y poco después a los primeros agentes de la oficina del sheriff del condado de Calaveras, que llegaron al lugar. El niño contó que, estando abajo, había visto a un intruso. Lo describió con un detalle que resultaría a la vez convincente y, más tarde, profundamente problemático. Un hombre alto, delgado, con el pelo largo y canoso, vestido con pantalones y camisa negra. Dijo que este hombre había bajado las escaleras, salido de la casa y huido. Fue entonces, según su testimonio, cuando subió a la habitación de su hermana y descubrió la tragedia. La policía, actuando sobre esta descripción, lanzó inmediatamente una cacería humana. Se establecieron controles en las carreteras, se registraron bosques y propiedades cercanas, y se difundió un retrato hablado basado en el relato del niño testigo, del hermano superviviente. La comunidad de Valley Springs, conocida por su seguridad y espíritu vecinal, se sumió en el pánico. Padres mantuvieron a sus hijos en casa, las ventanas se cerraron con llave, y cualquier sombra o ruido se convertía en una amenaza potencial. El fantasma del intruso de cabello gris se cernía sobre el pueblo. Mientras las fuerzas del orden buscaban a un asesino en fuga, la vida de la familia Fowler se volvía un espectáculo público de duelo. Leila fue recordada en su escuela como una niña cariñosa que amaba el ballet y el fútbol. En su funeral, celebrado pocos días después del crimen, las imágenes que captaron los medios mostraban a un Isaiah Fowler visiblemente abatido, llorando, siendo consolado por sus padres y familiares. La imagen del hermano mayor, roto por el dolor, conmocionó y unió a la opinión pública en solidaridad. ¿Qué monstruo había podido hacerle esto a una niña y traumar de por vida a un niño? La presión sobre la policía para encontrar al responsable era inmensa. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas y los días, la narrativa perfecta comenzó a agrietarse. La investigación forense en la escena del crimen, una meticulosa recogida de pruebas que sumaría más de 2,000 horas de trabajo, no arrojaba evidencias que corroboraran la historia del intruso. No había signos de forcejeo en los puntos de entrada, ni huellas claras de alguien ajeno, ni objetos valiosos robados que sugirieran un robo frustrado. La casa no mostraba el desorden típico de una intrusión violenta. Peor aún, el arma del crimen, presumiblemente un cuchillo de cocina de la propia casa, nunca fue encontrada, a pesar de extensivas búsquedas en los alrededores. ¿Cómo había podido el supuesto intruso entrar, cometer un asesinato tan personal y violento, y escapar llevándose el arma sin dejar un rastro físico más contundente? Las entrevistas con Isaiah, inicialmente como testigo clave, empezaron a mostrar inconsistencias. Los investigadores, expertos en entrevistar a menores, notaron cambios en su relato, detalles que variaban sutilmente. La descripción del intruso, aunque específica, era casi genérica, como sacada de una película de terror. Mientras el pueblo seguía atemorizado, el foco de la investigación comenzó a virar de manera lenta pero inexorable.
La premisa de un atacante externo se desvanecía ante la falta de pruebas, y una terrible alternativa empezaba a tomar forma en las mentes de los detectives. ¿Y si el intruso nunca existió? El peso de la sospecha comenzó a desplazarse hacia el interior de la casa, hacia el único otro ser humano presente en el momento del crimen. Los agentes tuvieron que considerar lo impensable. Se analizaron las dinámicas familiares. Se buscaron motivos en la psicología de un preadolescente. Celos, ira reprimida, un exceso de rabia incontrolable. Pero no había un historial de violencia o problemas graves de comportamiento público que apuntaran a Isaiah. Era un niño normal, un estudiante, un jugador de béisbol. La idea parecía aberrante, especialmente ante las imágenes de su duelo. Sin embargo, la lógica forense era implacable. La teoría del intruso fantasma tenía demasiados agujeros, y el silencio de las pruebas físicas empezaba a gritar. El punto de inflexión llegó semanas después del asesinato. El 10 de mayo de 2013, en una decisión que conmocionó a la nación y desgarró aún más a la comunidad de Valley Springs, los agentes del sheriff arrestaron a Isaiah Fowler, no como testigo, sino como sospechoso del asesinato de su hermana menor, Leila. El arresto se realizó en la escuela del niño, un episodio traumático que marcó el final abrupto de la búsqueda del hombre de cabello gris y el inicio de un oscuro proceso judicial. La acusación era de homicidio. La justicia californiana, al tratar con un menor de 14 años, procesaría el caso en el sistema de tribunales de menores, donde el enfoque teórico es la rehabilitación antes que el castigo, pero la gravedad del cargo era absoluta. El arresto provocó una ola de incredulidad, dolor y división. Algunos en la comunidad se negaron a creer que un niño de 12 años pudiera ser capaz de tal atrocidad, aferrándose a la teoría del intruso y viendo en Isaiah otra víctima de un sistema desesperado por resolver el caso. Otros, revisando las incongruencias y la falta de evidencia externa, encontraron una horrible plausibilidad en la nueva narrativa. La familia Fowler, que había perdido a una hija, ahora veía a su hijo siendo llevado a un centro de detención juvenil. Las lágrimas de Isaiah en el funeral adquirieron, para muchos, un matiz siniestro y ambiguo bajo la nueva luz de los hechos. ¿Eran lágrimas de dolor genuino por la pérdida de su hermana? ¿O de remordimiento por un acto irreversible? ¿O simplemente de miedo y confusión? El caso se preparaba ahora para su siguiente fase, los fríos pasillos de la justicia. Isaiah Fowler, con 12 años, se enfrentaba a la posibilidad de ser declarado responsable de la muerte de Leila. La defensa tendría que combatir la creciente presión pública y la narrativa construida por la fiscalía, que, sin un arma homicida ni un motivo claro, se basaría en gran medida en la destrucción de la coartada del intruso y en las supuestas inconsistencias del relato del niño. Pero el sistema de justicia juvenil, diseñado para ser más opaco que el adulto para proteger la identidad del menor, dejaría al público fuera de muchos detalles. El misterio, lejos de resolverse, se profundizaba. El pueblo de Valley Springs ya no temía a un extraño en las sombras. Ahora enfrentaba una verdad mucho más incómoda y desconcertante, una que cuestionaba la naturaleza misma del mal y la inocencia perdida. La batalla por la verdad, o al menos por una versión judicial de ella, estaba a punto de comenzar en una sala cerrada, donde el destino de un niño y la memoria de una niña pendían de un hilo. El proceso judicial contra Isaiah Fowler comenzó bajo un manto de silencio y estricta confidencialidad, propia de los tribunales de menores de California. El público, ávido de respuestas, solo podía atisbar fragmentos de lo que ocurría tras esas puertas cerradas. La fiscalía, representando al Estado, construyó su caso sobre una premisa demoledora. El intruso de cabello largo y gris era una invención. Su estrategia no se centraba en presentar un motivo convincente, algo notoriamente ausente y que se convertiría en un pilar de la controversia, sino en desmontar meticulosamente la historia de Isaiah y demostrar que, lógicamente, solo él podía ser el autor. Sin un arma homicida, sin testigos directos y sin una confesión, el caso era circunstancial, pero los fiscales argumentaban que las circunstancias formaban un círculo cerrado e inescapable. Señalaban la absoluta falta de evidencia forense de un tercero en la escena del crimen, un hecho que los peritos reforzaron con testimonio experto. La casa, según su relato, era una cápsula sellada de la que solo Isaiah podía dar cuenta. Las inconsistencias en sus múltiples declaraciones a la policía fueron el otro pilar del caso. Los interrogatorios, algunos de los cuales fueron grabados y utilizados en el juicio, mostraban a un niño cuya historia presentaba variaciones en detalles clave. La ruta exacta que tomó el intruso, lo que hizo justo después de verlo, el momento preciso en que encontró a su hermana. Para la fiscalía, estas no eran simples lagunas de memoria traumática, sino los resquebrajamientos de una fábrica elaborada bajo presión. La defensa, por su parte, se enfrentaba a una tarea monumental:
Defender a un niño de 12 años acusado de un fratricidio particularmente brutal, con la opinión pública ya parcialmente convencida de su culpabilidad por el mero hecho del arresto. Su estrategia tuvo dos frentes. El primero fue atacar la solidez del caso de la Fiscalía, calificándolo de investigación con anteojeras, que desde el momento en que decidió descartar al intruso, enfocó todos sus esfuerzos en incriminar a Isaiah, ignorando o minimizando cualquier otra posibilidad. El segundo frente, y el que con el tiempo demostraría ser más explosivo, fue la introducción de evidencia física que, según ellos, apuntaba hacia un verdadero desconocido. Durante la investigación, se había encontrado ADN en la escena del crimen, no en el cuerpo de Leila, sino en una muestra que, según la defensa, no podía atribuirse a ningún miembro de la familia Fowler. Esta pieza de evidencia, un perfil genético parcial de un hombre desconocido, se convirtió en la piedra angular del argumento de la defensa. ¿Cómo podía el Estado afirmar con certeza que no hubo un intruso cuando el ADN de un extraño estaba presente en la casa? La Fiscalía contraargumentó que el ADN no era concluyente. Podía ser de un visitante anterior, de un trabajador, o estar en un lugar no directamente vinculado al asesinato. Pero la semilla de la duda razonable había sido plantada. El juicio, que se celebró en 2015 ante un juez de tribunales de menores, no ante un jurado, fue un enfrentamiento técnico y desgarrador. Se esgrimieron pericias sobre patrones de sangre, se analizaron las horas de interrogatorio a Isaiah y se debatió la psicología del testimonio infantil. Al final, el juez se encontró ante una decisión descomunal. En el sistema de menores, el estándar es el mismo que en el penal adulto, más allá de una duda razonable. Tras evaluar la evidencia, el juez declaró a Isaiah Fowler culpable del asesinato de su hermana Leila. La sentencia no fue de por vida, sino que se le impuso una condena que lo mantendría en una instalación del sistema de justicia juvenil hasta, como máximo, los 25 años. Para muchos, el caso había llegado a su fin. La justicia, aunque imperfecta y dolorosa, había hablado. El hermano era el responsable. La sombra parecía disiparse, pero el veredicto estaba lejos de ser el punto final. La condena, en lugar de cerrar el libro, solo volteó la página hacia un capítulo aún más complejo, el de las apelaciones. La defensa, lejos de rendirse, preparó un meticuloso recurso. Argumentaron errores procesales, pero sobre todo, centraron su artillería en la nueva evidencia del ADN y en lo que consideraban una total falta de pruebas físicas que conectaran directamente a Isaiah con el crimen. El arma nunca apareció. No había sangre suya en la escena que no pudiera explicarse por el contacto posterior al descubrimiento del cuerpo. No había un motivo, solo había su testimonio, desacreditado, y la presunción lógica de que, si no había intruso, él debía hacerlo. En febrero de 2018, casi 5 años después del crimen y 3 después de la condena, un tribunal de apelaciones de California emitió una decisión que sacudió los cimientos del caso. El tribunal anuló la condena de Isaiah Fowler. En su fallo, los jueces de apelación determinaron que el juez del Tribunal de Menores había cometido un error al excluir o no dar el peso suficiente a evidencia que podría haber sido favorable a la defensa, específicamente el análisis completo y las implicaciones del perfil de ADN desconocido. El tribunal señaló que, ante la naturaleza puramente circunstancial del caso, la presencia de ADN de un tercero no identificado era una pieza de evidencia crítica que podía generar duda razonable sobre la autoría exclusiva de Isaiah. No lo declaraba inocente, pero dictaminaba que no había sido juzgado de manera justa bajo el peso total de la evidencia. El fallo fue una bomba. Isaiah, que para entonces era un adolescente de casi 17 años que había vivido bajo custodia y tratamiento del sistema juvenil, veía su condena desaparecer. El caso fue devuelto a los tribunales inferiores para un posible nuevo juicio. Sin embargo, el camino a partir de ahí se volvió tortuoso y opaco. La Fiscalía, tras evaluar el desgaste del caso, la edad de Isaiah, el tiempo ya cumplido y la dificultad de obtener una nueva condena con la evidencia de ADN ahora en primer plano, tomó una decisión pragmática. En un acuerdo judicial posterior, los cargos contra Isaiah Fowler fueron descartados. Él salió del sistema, una persona joven que ingresó como un niño y emergió casi como un adulto, con su nombre públicamente ligado para siempre a uno de los casos más enigmáticos y trágicos de la historia reciente de California. A día de hoy, el asesinato de Leila Fowler permanece oficialmente sin resolver. No hay un condenado. No hay una respuesta judicial definitiva. El caso es un rompecabezas con piezas perdidas y otras que nunca encajan del todo. Las preguntas fundamentales siguen flotando en el aire de Valley Springs y en los foros de True Crime. ¿Fue Isaiah Fowler un niño con una oscuridad inimaginable que cometió un acto atroz y luego inventó una elaborada mentira?
o fue un niño aterrado que al encontrar a su hermana masacrada concoctó la única explicación que su mente traumatizada pudo generar, un monstruo externo, y luego se vio atrapado en la maquinaria de un sistema que necesitaba un culpable, convirtiéndose en el chivo expiatorio perfecto? La evidencia del ADN desconocido es el agujero negro en el centro de la teoría de la culpabilidad de Isaiah. Para sus partidarios, es la prueba irrefutable de que el verdadero asesino sigue suelto. Para los escépticos, es una prueba contaminada o irrelevante, una coincidencia que no exime la abrumadora lógica de los hechos circunstanciales. El motivo, o la falta de él, es otra incógnita perpetua. No hubo testimonios de grandes peleas, de odio fraternal profundo, solo la normalidad rota de un sábado por la tarde. El cierre, ese concepto tan anhelado, nunca llegó para la familia Fowler, que sufrió la pérdida duplicada de una hija y, en la práctica, de un hijo al laberinto del sistema legal y el ostracismo social. Tampoco llegó para la comunidad, que primero fue víctima de un miedo colectivo y luego de una desconfianza amarga y divisiva. La historia de Leila y Isaiah Fowler es más que un caso policial. Es un espejo oscuro que refleja los límites de nuestra justicia, la fragilidad de la verdad y el profundo trauma que deja un acto de violencia cuando las respuestas claras se desvanecen en el aire. Nos obliga a confrontar el hecho de que a veces la sombra más inquietante no es la que huye por el jardín, sino la que se queda suspendida para siempre sobre la verdad, impidiendo que descanse en paz. Este documental llegó a su fin. Si esta exploración en profundidad de los casos más complejos y humanos del true crime te ha impactado y hecho reflexionar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción y tu like no son solo un clic. Son el impulso que nos permite seguir investigando, narrando y arrojando luz sobre estas historias que, aunque oscuras, merecen ser contadas con rigor y respeto. Ayúdanos a crear más contenido como este. Gracias por acompañarnos hasta el final.